1934 en Jerusalén, hijo de Isaac Grossman, que era originario de Polonia, y de Micaela, su madre, que ya había nacido en Jerusalén. Isaac Grossman llegó a Palestina en 1936, cuando tenía 9 años. El abuelo materno, un sionista muy religioso, había llegado de Varsovia cuando tenía 20 años. Y fíjense, el abuelo materno, otra vez como los parientes, la parentela de Aleph Ben Yoshua, él dejó la familia en Varsovia contra la voluntad del padre, que le dijo: si te vas, no te vamos a volver a ver nunca. Y desgraciadamente se cumplió, porque toda la familia que se quedó atrás desapareció en el Holocausto. 16 o 17 hermanos que tenía el abuelo. Cuando tenía 9 años, ahora les voy a contar una anécdota de David Grossman muy interesante, tuvo la oportunidad de leer unos cuentos, un libro de Sholem Aleichem. Y eso fue como la revelación de la literatura para David Grossman. Entonces escuchó que había un concurso sobre Sholem Aleichem en el radio. Y se decidió que se inscribía. Entonces los papás se opusieron muchísimo. O sea, estaban acostumbrados a un poco la forma de pensar era pasar desapercibido, no destacar, que no te ubicaran, ¿no? Que nadie te mirara, no ponerte en situaciones de riesgo, de amenaza, de ser observado. Y además, ¿cómo? O sea, además era un concurso para adultos. ¿Por qué tenía que participar él? Bueno, pues él se inscribió por cuenta propia y efectivamente ganó el concurso. Pero no solo ganó el concurso, sino que además, como era un programa radiofónico gubernamental, y por eso los padres ya no pudieron oponerse, lo contrataron como locutor. O sea, ustedes imagínense que desde los 9 años David Grossman empezó a trabajar en la radio. Y hacía, por ejemplo, entre otras cosas, aparte del locutor, la voz de niños en obras literarias, desde Chekhov hasta Thomas Mann. Y a los 10 años, su papá, que se dedicaba a conducir autobuses, él a los 10 años ganaba más que el padre. Trabajó muchísimos años en la radio hasta que un día, en un noticiero, fue muy, pero muy crítico con un discurso que pronunció Arafat en Ginebra. Arafat, ya saben, era el líder también de la oposición palestina contra Israel, y lo corrieron del radio, después de haber sido desde niño locutor. A los 10 años dice haber escrito su primera historia, que es Jill corre del circo, se va del circo. A los 14 años le permitieron escoger una segunda lengua, ya sabía inglés, y decidió aprender árabe. Y los papás otra vez dijeron: ¿pero por qué árabe? O sea, ¿por qué quieres aprender árabe? Y él les contestó: vivimos rodeados de árabes. Creo que es importante conocer su lengua, leer, estudiar y conocer el mundo árabe. Bueno, ha sido también un escritor muy, muy politizado, que ha trabajado muchísimo por la paz, con ensayos, declaraciones, publicaciones, etcétera, etcétera. Conoció a su mujer Mijal en el ejército, se fue a vivir, bueno, antes de casarse se fue a vivir con ella, se pelearon muy fuerte en una ocasión y ella agarró sus cosas, las empacó y se largó. Entonces David la extrañaba muchísimo. Dijo: ¿qué voy a hacer? O sea, para que vuelva conmigo. Y entonces decidió escribir un cuento que se llama Burros, Donkeys,
de un soldado que deserta de la guerra. Entonces le manda el cuento y finalmente ella pues lo toma como un halago y decide volver a vivir con él. Y hasta hoy sigue siendo su esposa. Entonces David Grossman dice que esa fue también una revelación porque se dio cuenta del poder de la escritura. Cómo en vez de ir y convencer y argumentar con la novia a ver cómo regresaba, escribió un cuento y logró convencerla de regresar con él. También he escrito muchos libros para niños, entre ellos uno que se llama Duelo de pistola. Ha tenido muchísimo éxito en muchísimos países, ha participado en festivales internacionales en Bélgica, Holanda, Polonia, Alemania, Austria, con sus obras y sus cuentos de niño y obras de teatro para niños. Ha escrito más de 20 cuentos con un personaje que se llama Itamar, ¿no? Itamar y el cazador de sueños, Itamar el grande, Itamar y el sombrero mágico, Itamar camina en las paredes, Itamar conoce un conejo. Con ese personaje ha hecho muchos cuentos. La motivación principal para escribir cuentos de niños han sido, él dice, sus hijos, que son sus primeros lectores críticos. Y dice que los adultos también disfrutan sus cuentos de niños y en sus novelas de adultos muchos de sus personajes son niños. Hay una novela que se llama El chico zigzag, que escribió también después de una novela que lo tuvo muy concentrado y con mucho esfuerzo para lograrla, y dice que con esa novela se relajó un poco. De él, las obras que les quiero recomendar muchísimo, que además es un escritor de una calidad de veras asombrosa y de una capacidad para meterse en la interioridad y desmenuzar las emociones y lo que pasa en la mente, en las sensaciones, en el alma de un individuo, que es difícil, la verdad, escoger de entre sus novelas. Pero quizás la que yo recomendaría, porque son novelas complejas de leer, por la acción no está afuera, está adentro, es esta que se llama La memoria de la piel, que en realidad son dos novelas cortas, una que se llama La memoria de la piel y otra que se llama Delirio. Las dos extraordinarias. Delirio trata de un hombre celosísimo, o sea, es de veras un tratado sobre los celos. ¿Qué pasa en la mente de un celoso? ¿Cómo fantasea? ¿Cómo está atrás de su mujer? ¿Qué quiere encontrar? ¿Cómo utiliza cada detalle para imaginar lo inimaginable? En fin, les recomiendo mucho. La otra, la de La memoria de la piel, es una hija que ha tenido una relación malísima con la mamá, pero está en su lecho de muerte acompañándola, y entonces en el silencio hay un diálogo interior donde de alguna manera una y otra se perdonan. Muy buena novela, muy dolorosa, muy dura por todas las cosas que han pasado entre madre e hija. Después está esta novela que se llama Véase, amor. Esta es una novela francamente difícil de leer, extraordinaria, con ella ganó muchos premios, adquirió mucho reconocimiento David Grossman. Son varias partes. En una de las partes habla sobre un niño, también hijo de sobrevivientes, pues que como no le cuentan nada, él empieza a hacer su propia historia. Y entonces entiende de una forma también perversa qué es ese monstruo del Holocausto
que está metido en las vidas de toda la parentela. Y en el sótano de su casa empieza a ser una especie de museo para convocar a ese monstruo y poder luchar contra él. Es una historia maravillosa, complicada de leer porque ahí sí es puro fluir de la conciencia desde el punto de vista de este niño que se va fabricando toda esta historia relativa a los familiares. Y otra parte trata de otro escritor judío muy importante y que tuvo mucha influencia sobre David Grossman, que se llama Bruno Schulz y que fue también exterminado por agentes de la SS. Las otras novelas que les recomiendo mucho de él, una se llama Tú serás mi cuchillo, que el título está sacado de una carta que escribe Kafka a algunas de las mujeres con las que tuvo relación, no recuerdo ahorita cuál de ellas fue, en la que le dicen que amar significa ser una especie de bisturí con el que se escarba en el alma. Entonces, en inglés es Be My Knife, en español la tradujeron como Tú serás mi cuchillo. Una novela también interesantísima que inicia cuando un hombre que va a la escuela, a una junta de sus hijos, y otra señora casada también asiste. Este hombre ve a esta mujer y piensa, después nada más de mirarla sin cruzar palabra con ella, que es una especie de ser empático a él, con la que puede tener una relación de amor, pero no necesariamente física, o no física más bien. Y que como entiende que es como una especie de alma gemela, le escribe y le pone las bases de una relación que solamente va a ser por carta y por un determinado tiempo. Eso no se cumple al final, pero a través de las cartas, como están separados físicamente, pueden externar muchísimas cosas que una pareja convencional no podría hacer. Y uno es literalmente cuchillo del alma del otro. Novela interesantísima. Y por último, de este escritor, quiero también hablar que es, una de las ironías terribles de la vida, de otra novela que publicó hace unos años, que en español se llama La vida entera, en inglés se llama To the End of the Land, o sea, hasta el fin del mundo, ¿no? En cierta forma, y que trata de una madre que manda a su hijo al ejército y tiene temor de que en algún momento lleguen los oficiales o algunos oficiales a su casa a darle la noticia de que su hijo murió en la guerra. Y entonces decide hacer un recorrido y alejarse de su casa para que no le encuentren, porque mientras no reciba la noticia, pues su hijo no le va a pasar nada. O sea, es esta especie de fantasía protectora. Bueno, pues quiero decirles que en la guerra del Líbano estaba naciendo el hijo de Amos Oz, de David Grossman, perdón. Y David Grossman estuvo trabajando incansablemente por la paz después de esa guerra, porque decía que cuando su hijo tuviera 18 años y tuviera que cumplir con el servicio militar, que es una obligación para todos los ciudadanos en Israel,
todos, sin excepción, y incluso para las mujeres, por un periodo menor de tiempo. Dijo que él quería trabajar ahora que estaban haciendo para que su hijo, cuando cumpliera 18 años, tuviera un mejor país en el sentido de la militarización y de la guerra. Pues el punto fue que cuando estaba terminando la novela, su hijo tuvo que entrar al Líbano y lo mataron. Yo digo esto y se me hace un nudo en la garganta. Fue como si tuviera una premonición, o no sé, y fue algo terrible, terrible esta pérdida, por la que en cierto sentido trabajó toda su vida para evitarla y como una especie de boomerang la sufrió, ¿no?, en carne propia. Es toda una historia muy trágica, es una novela tremenda, muy fuerte para leerse, de 600, 700 páginas, pero también se las recomiendo muchísimo. Y bueno, entre las cosas que dice, que les quiero también comentar como anécdotas de David Grossman, es que a él le gusta escribir al aire libre. Entonces se va a un bosquecito que hay, dice, cerca de su casa, pone el cuaderno en el piso y empieza a dar vueltas, vueltas y vueltas, 5 o 6 horas, hasta que se le ocurre una oración. O sea, ustedes imagínense el trabajo interior que hay en él para producir literatura. Para terminar la novela de Tú serás mi cuchillo, dice que se fue a encerrar a un cuarto de un hotel 8 días, sin saber ni qué horas eran, si era la hora de dormir o de comer o de lo que fuera. Caminó tanto en la sala que gastó la alfombra y le hizo un círculo, pero terminó de escribir la novela. Es decir, es obsesivo en el sentido, él dice que es un huevo, como un huevo sin cáscara, es decir, sin protección, y que para escribir el hombre tiene que adelgazar su piel y ser sensible a todo lo que pasa para poder expresar esa riqueza y esa vida interior. Me atrevería de veras a decir que es uno de los grandes escritores, junto con otros israelíes, pero particularmente David Grossman, uno de los grandes escritores del mundo actualmente. Es el más joven de todos, que se llama Edgar Keret. Keret escribe básicamente, y en lo que es maestro, es el cuento no corto, sino muy corto, muy breve, o sea, cuentos de una página, página y media, 2 páginas. Es terriblemente sarcástico, irónico y yo diría irreverente. Tremendo. O sea, nada más para ponerles un ejemplo, tiene un cuento de un mago que, pues, ¿qué va a sacar del sombrero? Un conejo. Pero resulta que en la fiesta infantil el conejo sale sin cabeza y es un conejo real. Bueno, ese tipo de situaciones son características de Edgar Keret.